Hola amigos, en los 4 videos que vimos anteriores a este, se los dejo acá en el link, vimos qué era el teorema de Pitágoras, la relación entre los ángulos de un triángulo rectángulo, la definición de seno, coseno y tangente y cómo se usaban. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo resolver triángulos a través de estos. Pero antes vamos a mencionar una palabrita mnemotécnica que sirve para memorizar las fórmulas trigonométricas. Vamos a ver. Acá tenemos relaciones básicas para resolver un triángulo rectángulo. Recordemos, un triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo recto. Si a este ángulo le llamamos alfa, el lado largo que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa, acá está abreviado. El lado que está pegado al ángulo alfa, que no es la hipotenusa, o sea, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, pero además el que está pegado al alfa es el cateto adyacente de alfa, y el que está enfrente de alfa es el cateto opuesto a alfa. Bien, se cumple que la suma de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo es 90. La relación de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la definición de seno, coseno y tangente, que ya vimos también anteriormente. Y acá tenemos la palabra mnemotécnica que sirve para memorizar estas definiciones. La palabra es Socatoa, un buen nombre para un volcán. Pero, ¿qué es esto? Bueno, primero que nada la palabra Socatoa tiene que tener una H después de la O y una H después de la A. No es Socatoa sin H, no sirve para nada. Así que, ¿y para qué sirve esta palabra Socatoa? Bueno, no es algo que me guste demasiado utilizar, pero lo pongo en este video porque mucha gente, muchos alumnos míos lo usan porque en el liceo lo ven de esta manera. Y bueno, acá está. Socatoa, observen que marqué en rojo S, C y T. S correspondería a seno, O corresponde a opuesto y H hipotenusa. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ven? Acá está la O y la H. C coseno. A es de adyacente y H de hipotenusa. Y T de tangente, O de cateto opuesto y A de cateto adyacente. Así que repito, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí tienen una manera rápida de memorizar las definiciones de seno, coseno y tangente, que son tan importantes para poder hacer los ejercicios que vamos a ver ahora. Ya copien esto y sigo. Bueno, y vamos al primer caso correspondiente a la resolución de un triángulo rectángulo, dado uno de sus ángulos distinto al recto y uno de sus lados. O sea, obvio, nos dan el ángulo recto, este está marcado como que es 90 grados, y nos dan otro ángulo más, este que dicen que es 22 grados. Y también nos dan, por ejemplo, en este caso nos dan un cateto. Podrían darnos el otro cateto, podrían darnos la hipotenusa, pero la forma de trabajar va a ser muy similar. Bueno, lo que hacemos primero es, ¿qué podemos hacer con los datos que nos dan? De las 5 relaciones que vimos en la parte anterior de este video, vimos que una de las relaciones era la de Pitágoras. Pitágoras sirve cuando tenemos dos lados y queremos hallar el tercer lado. Quiere decir que Pitágoras está descartada para comenzar a resolver este ejercicio. Después, la otra relación era que la suma de los ángulos agudos es de 90. Y bueno, como nos dan uno de ellos, acá eso sí se puede usar, ya lo habíamos visto. Así que este ángulo en C, yo sé que el ángulo en C más el ángulo en B vale 90. Es una de las relaciones del triángulo rectángulo. Y yo el ángulo en B lo conozco, vale 22 grados. Y es una ecuación, C más 22 igual 90. Y si en una ecuación de primer grado teníamos un numerito que está sumando, caramba, ¿cómo pasaba para el otro lado? Para el otro lado de la igualdad, pasaba restando. Regla de la transposición. Si quieren, les dejo por acá los videos. Este 22 lo pasamos restando entonces. Eso quedaría que el ángulo en C es 90 menos 22. Ahí sencillamente hacemos esa resta y 90 menos 22 nos da 68. Ya tenemos el otro ángulo. Bueno, si queremos hallar alguno de los lados, podemos proceder de más de una manera.
Sí, muchas veces este tipo de ejercicios tienen más de una forma de resolverse. Por ejemplo, podemos utilizar el ángulo que nos dan o podemos utilizar el ángulo que acabamos de hallar. Si quiero, a su vez, si quiero utilizar el ángulo que nos dan, además de ese ángulo, nos dan su cateto opuesto, es el opuesto que está enfrente del angulito. Y con cateto opuesto, recordemos la mnemotécnica SOHCAHTOA, con cateto opuesto tenemos seno y tenemos tangente. Ahí va. O sea, cualquiera de esas dos nos sirve. ¿Vamos a usar el seno? Bueno, usando seno quedaría que seno de 22 grados es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 7 sobre hipotenusa, que no la conocemos, le podemos llamar X. O vamos a hacer como siempre, al lado opuesto del ángulo A le llamamos A, y al lado opuesto del ángulo C le llamamos C. Bien, así que cateto opuesto sobre hipotenusa, que es A. Bien, lo que procedemos ahora es a despejar la A. La A que está dividiendo la paso multiplicando, y el seno que está multiplicando lo paso dividiendo. O sea, estos dos los puedo cruzar. Y nos quedaría que A es igual 7 dividido seno de 22. Esto lo pueden poner así como viene en la calculadora. Como es en grados, en modo degree. Vamos a ver. Tenemos que hacer 7 dividido, aprieto la tecla de dividido, 7 dividido seno de 22. Apretamos el igual y nos queda 18,68. O sea que A vale 18,68 en las unidades que sea. No pusimos unidades, pueden ser centímetros, metros, lo que sea. 18,68 unidades. Bueno, nos queda para resolver completamente el triángulo hallar el lado C. Ahora tenemos muchas opciones. Por ejemplo, como el lado C es el cateto adyacente al ángulo de 22, podríamos usar, y como ya tenemos la hipotenusa, podríamos usar coseno. Pero también como tenemos el cateto opuesto y queremos hallar el cateto adyacente, podríamos usar tangente. Pero además, como si fuera poco, como ya tengo dos de los lados, podemos hacer el tercero con Pitágoras. O sea que si 3 alumnos optan cada uno por un camino distinto de esos que mencioné, a todos les va a dar lo mismo. Así que, bueno, voy a optar por hacer Pitágoras. Por Pitágoras quedaría que la hipotenusa al cuadrado, o sea 18,68 al cuadrado, es igual al cuadrado de un cateto, 7 al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, que no lo tengo, por lo tanto le llamamos C. Bueno, ahora lo que hay que hacer es este 7 al cuadrado pasarlo restando para dejar solito el C cuadrado. Regla de la transposición, y nos quedaría que C cuadrado es igual a 18,68 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Toda esta operación la podemos hacer así como chorizo en la calculadora. Y quedaría C cuadrado igual, vamos a hacerla, con una calculadora básica estándar, una casi 82 en este caso, pondríamos 18,68 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Apretamos el igual y nos da 299,94. Vamos a redondearlo en 300. O sea que C cuadrado es igual a 300. Por último, el cuadrado, recuerden, cuando pasa para el otro lado, pasa como raíz cuadrada. Cuando es distancia, sin el más menos. C es igual a raíz cuadrada de 300. Y eso volvemos a hacerlo en la calculadora. Raíz cuadrada de 300. Y da algo así como 17,32. Y dejamos 17,3. O sea que vale 17,3 unidades. Y tenemos totalmente resuelto el triángulo rectángulo cuando nos dan un ángulo y uno de sus lados. Y como les dije, esto puede hacerse por más de un camino. ¿Tá? Ese es el camino que yo opté. Así que pausen el video para copiar hasta acá
Y vamos al segundo caso, que es cuando nos dan dos de los lados. Y bien, acá tenemos el segundo y último caso para resolver un triángulo rectángulo, cuando nos dan dos de sus lados. Y no nos dan ningún ángulo más que el recto, obvio. Ahora, para resolver este triángulo, lo que tenemos que hacer primero, siempre, es arrancar por Pitágoras, porque si conocemos dos lados, el tercer lado sale por Pitágoras, como ya vimos. Así que nos dan la hipotenusa, nos dan un cateto, y el cateto que no nos dan, como es el opuesto al ángulo C, le llamamos el lado C. Y la relación de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Luego este cateto, este 4 al cuadrado que está sumando, lo paso restando y queda que C al cuadrado es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Bien, 25 menos 16 es 9. C cuadrado igual 9. Y el cuadrado pasa para el otro lado como raíz cuadrada. O sea que C es igual a raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que tenemos acá cuánto vale el cateto menor. En este caso vale 3. Bien, teniendo los tres lados del triángulo rectángulo, ya está. Podemos usar el seno, el coseno o la tangente, el que se les antoje, cualquiera. Sí, cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál se te está ocurriendo que use? A ver, tratá de adivinar cuál es que voy a decir. Elegí tangente. Bueno, se me ocurrió usar tangente porque sí. Tangente y voy a elegir cualquiera de los dos ángulos, sí. Voy a elegir tangente del ángulo en C. Tangente del ángulo en C. Y no importa cuál línea trigonométrica, si es seno, coseno o tangente, o cuál ángulo elijan, esto siempre va a salir. Tangente del ángulo en C, y como vimos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto al ángulo en C es C, que acabamos de calcularlo, es 3, sobre el cateto adyacente, o sea el cateto que está pegadito, sobre 4, opuesto sobre adyacente, 3 dividido 4. Y ahora les recuerdo algo que ya vimos en los videos anteriores, que si yo tengo acá tangente, quiero hallar el ángulo en C, pasa para allá como tangente inversa. O sea que el ángulo en C es la tangente inversa de 3/4. Este símbolo tangente a la menos 1, el menos 1 ese no tiene carácter de exponente, simplemente dice que es la función inversa, que me gustaría más llamarle arcotangente, pero les ponemos así porque la mayoría de las benditas calculadoras científicas dicen tangente a la menos 1. Bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Tangente inversa o arcotangente de 3/4 lo hacen en la calculadora, y esto se hace exactamente igual si fuera seno, coseno, tangente. Bueno, vamos a acercar la calculadora y es tangente inversa se hacía shift tangente. Y si fuera seno inverso, shift seno y así. Paréntesis, 3 dividido 4. Cierro paréntesis. Charán, apretamos el igual y nos da 36,86. Esto da que el ángulo en C es 36,86 grados. Bien, para los que trabajan solo en grados pueden dejarlo así. Para los que trabajan con notación de grados, minuto y segundo, a continuación, casi tiro todo. A continuación hacen Shift y la tecla de grados, minutos, segundos, que está acá. Y pone 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. O sea que el ángulo en C sería 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Y ahí tenemos las dos versiones del ángulo, en grados y en grados, minutos, segundos. Luego, para terminar de resolver el triángulo, no se les ocurra volver a usar seno, coseno, tangente para hallar el otro ángulo. No, lo de siempre. Si conozco un ángulo, el otro es haciendo la suma de ambos igual 90. O sea, yo sé que el ángulo en C más el ángulo en B es 90. Por lo tanto, y como el ángulo en C lo conozco, es 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, es el ángulo en C, ese número que está sumando lo paso restando. Y el ángulo en B sería 90 grados menos 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Si lo ponemos en grados, minutos, segundos, hacemos con la calculadora esa resta. 90 menos
Miren lo que hago. Hago 90, puse 90 menos, y yo tengo ahí el resultado, menos ans, que es la respuesta anterior. 90 menos answer. Y aprieto el igual, nos hace la resta. 53,13. O sea que el ángulo en B da 53,13 grados, o como siempre haciendo shift grados minutos segundos nos da en grados minutos segundos, o sea que la otra opción es poner que el ángulo en B es 53 grados 7 minutos 48 segundos y listo. Ahí tienen, es sumamente sencillo. Así que repito, cuando nos dan dos lados, no importa si nos dan dos catetos o el cateto y la hipotenusa, primero Pitágoras y hallamos el lado que falta. Y después, con la línea trigonométrica que se te antoje, seno, coseno, tangente, acá yo usé tangente de un ángulo que se te antoje, por ejemplo elegí C, y luego pasar el tangente como tangente inversa, y si fuera seno, seno inverso y así. Luego que tenemos uno de los ángulos de esa manera, el otro es haciendo el complementario. Así que bueno, pausen para copiar, como les digo siempre, y nos vemos en el siguiente.